Voces por la educación. Un programa donde la experiencia y la voz de los expertos en materia educativa se hace presente. Voces por la educación. Con Teresa Salazar. Hola, ¿qué tal, amigos de Voces por la Educación? Mi nombre es Teresa Salazar, les acompaño nuevamente en este domingo 16 de abril de 2017, tengan una cordial bienvenida y bueno, pues hoy tenemos como invitada especial a Lorena Bearzopi. Ella es doctora en Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile. Agradecemos mucho tu tiempo y tu entrevista, Lorena, muchas gracias por atender esta llamada. Hola Teresa, hola al público, muchas gracias por la invitación para poder realizar esta entrevista y compartir con ustedes un poco la experiencia que estamos teniendo acá en Chile en lo que es la docencia en el contexto del ámbito universitario. Hoy tenemos como tema precisamente esto, que serían las mejoras en esta parte de la docencia universitaria y los desafíos y demandas del docente. Bueno, pues no sé si nos pudieras platicar un poquito acerca de, primero, tu experiencia como docente, como en la Universidad Católica. Lorena, por favor. Bueno, como siempre digo, yo soy del área de la ingeniería, por lo tanto a mí en la universidad me formaron para ser ingeniero, no para ser profesor. Así que cuando decidí que mi ámbito de desarrollo iba a ser el mundo académico, entendí que de alguna manera tenía que mejorar o tenía que desarrollar ese aspecto en cuanto a convertirme en profesor. Uno cuando empieza generalmente toma dos caminos, o imita las buenas prácticas que a uno les pareció buena cuando fue alumno, o actúa por contraposición, es decir, este tipo de clases nunca la voy a hacer porque a mí me aburrían cuando era alumno, porque no me gustaba cómo me trataba el profesor. Entonces, como primera materia de aprendizaje para ser profe es imitar a aquellos profesores que fueron significativos para uno y rechazar aquellos estilos de enseñanza que algunos profesores tienen y que a mí como alumna me resultaba negativo. Bueno, mi trabajo como profesor en el mundo universitario empezó estando en Argentina. Yo soy argentina y hace 11 años que vivo en Chile, pero fuertemente mi desarrollo de profesor fue y es en Chile. Así que bueno, comencé a tomar los distintos cursos y los distintos diplomados de perfeccionamiento en el contexto del mejoramiento en la educación en las universidades en las que trabajé, especialmente ahora en la Universidad Católica de Valparaíso, en la que estoy actualmente trabajando, porque considero que en general, los que nos dedicamos al mundo académico tenemos que estar en continuo perfeccionamiento en lo que es la educación, porque nuestros alumnos van cambiando. Los alumnos que teníamos hace 5 años atrás son diferentes a los alumnos que hoy llegan a las salas de clases. Sus necesidades son diferentes, sus formas de aprender son diferentes y los medios con los que disponen son diferentes. Por lo tanto, los métodos de enseñanza se tienen que adecuar a los nuevos desafíos. No podemos mantenernos anquilosados en una clase tradicional, porque la clase tradicional hoy no responde a todas las necesidades que nuestros alumnos están presentando. Entonces, de esta manera, por suerte, en lo que es mi universidad tenemos mucho soporte y una unidad dedicada a lo que es el mejoramiento en docencia universitaria, que se dedican a lo largo de todo año de ofrecer seminarios y diplomados que nos permiten contar con estas nuevas herramientas y así poder tener clases en donde nuestros alumnos efectivamente aprendan, tengan un aprendizaje significativo. Vamos a empezar un poquito para que vaya viendo nuestro público. ¿Nos pudieras comentar cómo sería para ti una clase tradicional? Con respecto a esto lo estoy haciendo porque, bueno, estamos aquí en México y, bueno, pues a veces el sistema puede ser muy tradicional en algunos países, por ejemplo en el nuestro llega a ser un poco tradicional. Entonces, para que vayamos como que entablando este concepto o unificándonos en criterio. Sí. Bueno, lo que se conoce como clase tradicional son las clases expositivas, donde hay una actitud pasiva del alumno en este proceso de aprendizaje-enseñanza,
y la mayor parte de la carga del proceso se la lleva el profesor, que expone el contenido a sus alumnos y en el mejor de los casos se realizan ejercicios en conjunto. Sería como lo que se denomina clase magistral. Tradicionalmente esa ha sido la forma de enseñar y todavía hay en muchos lugares donde esa sigue siendo la forma de enseñar. Cuando yo hablo de cambios en la forma de enseñar, no quiero decir que las clases magistrales o las clases expositivas son completamente abandonadas, sino que son un elemento más en tu conjunto de herramientas para dar sostén a este proceso de aprendizaje-enseñanza, no el único. En general muchos de los profesores tienden a que sea el único elemento, dejando de lado otros que permiten efectivamente generar un aprendizaje significativo por parte de nuestros alumnos. En mi parte, cuando yo fui alumna, las clases magistrales eran las que reinaban. Y a mí, si bien no tuve problemas de aprendizaje, pero me notaba de que no era la forma en la que yo aprendía mejor. Por ejemplo, en una tutoría los conceptos me quedaban mucho más claros porque había una relación diferente con el profesor y se usaban otras herramientas, otras técnicas que sí permitían ese aprendizaje significativo, el aprender de verdad, que tanto uno busca, no solamente aprender para sacarse una buena nota en la prueba. Actualmente, bueno, se ha introducido lo que es el concepto de los aprendizajes, por ejemplo, el kinestésico, el visual, el auditivo. Actualmente, ¿cómo se está manejando en cuanto a las clases allá en Chile? Bueno, efectivamente hay una tendencia, sobre todo, voy a hablar desde la disciplina en donde yo trabajo, que es el área de ingeniería, a incorporar nuevos elementos en la sala de clases. Entonces, por ejemplo, tenemos aulas que son aulas tecnológicas o aulas en donde, por ejemplo, no existe hileras fijas, sino que son mesas que se pueden mover, tienen ruedas o pizarras que se pueden mover. Entonces, el espacio de trabajo deja de ser un espacio fijo para ser un espacio dinámico. Y en ese hacer una actividad dinámica, hay evidencia que sustenta de que el aprendizaje no solamente es por escuchar, sino también por estar en movimiento. Estando en movimiento, el aprendizaje, algunos tipos de aprendizaje se fijan de una mejor manera y se mantienen a lo largo del tiempo por un mayor tiempo. Entonces, sí hay una tendencia a salir de esta estructura rígida de profesor hablando, alumno escuchando, a transitar una estructura en donde se va mezclando esto con actividades o con dinámica de trabajo en equipo, dinámica de aprendizaje basado en problemas, dinámica de aprendizaje orientado al servicio, o, por ejemplo, utilizando la técnica de clase invertida o flipping classroom, donde toda la parte teórica queda como responsabilidad del alumno en su trabajo individual, y en la sala de clase lo que se hace es aplicar esos conceptos teóricos o esos elementos en problemas y resolver esos problemas. Yo, disculpa que lo comente así, yo también he dado clases, he sido profesora, he estado en aula, y con respecto a esto, sí me llega a sonar, ahorita lo que me alcanzo a ver, que es espacio dinámico, esto de los espacios dinámicos que tienen las mesas que se mueven o que tienen de alguna forma como algo interactivo, eso se me hace novedoso. Pero sí, yo me he hecho la pregunta 1000 veces, no por ofender, por ejemplo, el concepto que tienes o el trabajo de los docentes, en donde, por ejemplo, si tú me dices que esto es algo dinámico o algo novedoso, por ejemplo, la exposición de clases, la inversión de roles, tipo seminarios, asesorías, incluso en algunas otras escuelas se promueve lo que es la investigación y algunos alumnos nada más realizan un trabajo, exposición de trabajo y ellos se investigan por su parte, ¿no? Crean su autoconocimiento. Entonces, con todo esto, de alguna forma pareciera que estamos saliendo de este rol o de esta clase tradicional que era casi que teníamos esa idea
del maestro que casi regaña al alumno, y cállese usted y con una regla y así, ¿no? De pizarrón. Ese es como el típico maestro que esa es la clase, pero que hace mucho tiempo dejó de ser así y que ahora parece ser que lo tradicional es esto que precisamente ahorita me comentas como novedoso. En cuanto a tu tema, cuando tú me hablas de mejoramiento de docencia universitaria, de desafíos y demandas del docente, que esto ya lo estamos tomando como algo novedoso, ahorita ¿qué sería lo diferente? Porque esto todavía para mí ya me suena como al pasado y para muchos chicos, con respecto a, por ejemplo, tuvimos el caso, por lo menos a nosotros en México nos llegó este caso, donde decían que muchos niños migrantes que estaban acostumbrados a usar todo en tablets y hacer todo electrónicamente, llegaban precisamente a este modelo de educativo donde, aunque parece ser que está muy novedoso y que le depositan como un poco la responsabilidad al alumno, y ya no es el alumno, simplemente es un tutor, el profesor, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero queda obsoleto. Queda también como cuestión del pasado. Aquí, ¿cómo sería la dinámica o cuál sería el mejoramiento en cuanto a materia docente? Bueno, básicamente el principal desafío que nosotros tenemos es tener la capacidad de poder identificar que nuestros alumnos han cambiado. Como bien lo dices tú, tenemos alumnos por hoy que son nativos digitales. Y eso implica que el uso de la tecnología, sobre todo lo que es las redes sociales, forman parte de su día a día. Entonces, por ejemplo, aún hoy, y te comento un caso particular, hemos tenido una discusión amable en la escuela donde yo trabajo por una regla. Una regla dice está prohibido el uso de los celulares dentro de la sala de clases. Y yo digo, no podemos tener esa regla, porque hoy, por ejemplo, en mis cursos usamos los celulares. El celular es una herramienta, ya sea para la búsqueda de información o una herramienta, por ejemplo, como cliquera. Entonces, en lugar de verlo como un enemigo a las tablets o a los celulares o a cualquier elemento nuevo que están apareciendo, nos tenemos que convertir en aliados, porque si los prohibimos es un camino para que les guste o lo quieran usar y nuestras clases se complican y el alumno no aprenda. Y el foco es que el alumno sea capaz de aprender, genere esa capacidad de autoaprendizaje y usar las herramientas que ellos usan es la mejor forma de llegar a ellos, y a partir de eso poder llevarlos a estos otros procesos que, como vos bien decís, en algunos casos hasta suenan tradicionales, pero que todavía siguen siendo necesarios para su formación, sobre todo para lo que es formación básica y para lo que es la generación de ciertas habilidades y ciertas competencias, como pueden ser el trabajo en equipo o la resolución de problemas, sobre todo pensando fuertemente en lo que es mi ámbito, que es el ámbito de ingeniería. Entonces, el desafío que nosotros tenemos como académicos, como profesor en el contexto de la universidad, es ser capaces de identificar esos elementos que para nuestros alumnos son totalmente naturales y empezar a convertir esos elementos en parte de nuestras clases. No verlos como un enemigo, sino verlos como un aliado que nos facilitan en generar ese puente con el alumno y poder llevarlos a, por ejemplo, una de las cosas que hemos detectado en lo que son las nuevas generaciones es la necesidad de respuesta inmediata. Es como, y si no tienen una respuesta inmediata, se genera una sensación de frustración. Entonces, la sensación de frustración es una necesidad de poder convertir esa frustración en una motivación, no en una frustración. Los problemas en ingeniería no se resuelven en 2 segundos, sino que necesitan un proceso, y en general esos procesos demandan tiempo, mucho tiempo. Entonces esa frustración de no tener la resolución inmediata la tenemos que poder convertir en un motor de motivación para resolver ese problema. Y ahí es como que tenemos que usar los medios disponibles para conectar a los alumnos en esa motivación para la resolución de esos problemas, o para encontrar las soluciones, o para desafiarse a sí mismos, cumplir los desafíos, aunque esos desafíos impliquen un desarrollo temporal superior al que ellos están habitualmente acostumbrados. Hoy tengo alumnos que me dicen, profe, pero si yo quiero hacer esto, miro un tutorial en internet y lo hago. Ok, pero eso es una parte. Es necesario
otros elementos. Entonces, incorporamos el tutorial de Internet como parte del desarrollo de la clase, pero además hacemos otra cosa que complementa esa inmediatez que ellos encuentran hoy simplemente en un tutorial en Internet. Eso es lo que yo te iba a comentar. Por ejemplo, actualmente hay muchísimos y de forma gratuita, ¿no? Incluso a veces nosotros, eso sería como un desafío también en cuanto a que ya hay clases y personas que enseñan todo de forma gratuita en estos tutoriales de YouTube, sí, de manera extraordinaria, incluso mejor que muchos profesores que yo he visto en escuelas, sí, y casi uno busca lo que quiere en donde sea y todo en YouTube, que realmente el YouTube sería como muy didáctico, pero te caemos también en una situación de ya no se lee, por ejemplo. Exacto. Ya no se analiza, ya no se comparte como esta experiencia, o incluso algunos sí, como hay la posibilidad de interactuar a través del Internet, pues ya todo es a través de la red, ¿no? Y sobre todo pues estas nuevas universidades como Redem y como otras, por ejemplo UTEL y todas estas universidades que ya dan diplomados e imparten cursos y clases de manera algunos gratuita y de alguna forma bastante interesante. Por ejemplo Harvard también tiene clases todo por red, ¿no? Entonces ante este reto, ¿cómo uno responde? Porque a veces queda uno corto. Si antes era el reto de que un profesor tendría que saber a lo mejor lo que sabe 700 cabezas, porque son 700 grupos, 700 personas a las cuales ve diario, por ejemplo. Ahora, imagínate una persona, cómo superar a este conocimiento global de la red, ¿no? Que es algo interesante que ahorita estamos planteando. Es un gran desafío en donde el rol del profesor pasa por una transición. No solamente nuestros alumnos están cambiando, nuestra función está cambiando. Tradicionalmente, esta idea tradicional del profesor habla, el alumno escucha, y los alumnos te lo dicen, para sentarme a escuchar, en la noche, mientras estoy cenando, me pongo a ver un video de Harvard o del MIT donde me están explicando lo mismo que usted me explica, y me lo explica un profesor de Estados Unidos, o un profesor de Londres, o un profesor de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces, y la verdad es que muchas veces uno ve los videos y dice, lo está explicando incluso mejor que uno. Entonces, ¿por qué no usar eso? Por ejemplo, en mi caso, es muy normal que en mis cursos nosotros manejamos una plataforma que se conoce como aula virtual, que generalmente o en su mayoría se usa como repositorio de documentos, pero en mi caso es parte de la clase. El uso del aula virtual es parte de la clase, y donde efectivamente yo coloco los videos que los busco en internet de los cursos abiertos del MIT, de Harvard, de Caltech o de la universidad, o del video que me interesa en ese momento. Y ese es un material de estudio para el alumno tiene que ver el video. Y también es una forma de mostrarles a ellos de que no se tienen que quedar solamente con lo que uno les puede explicar, sino que hay otras fuentes de información, pensando sobre todo en cuando sale de la universidad y tiene que generar esta capacidad de autoaprender y estar permanentemente actualizado. Convengamos que hoy por hoy la rapidez en el cambio del conocimiento va creciendo mucho comparado con lo que fue en las generaciones anteriores. Por lo tanto, la capacidad de autoaprender o la competencia de autoaprender es una competencia básica con la que nuestros alumnos deben de ingresar. Y esto de los videos o los cursos online es una plataforma de conocimiento que tiene que formar parte de nuestras clases. En lugar de competir con eso, lo hacemos, en mi caso, lo hago socio de mi trabajo. Entonces, en lugar de decir, no se fijen en esto, yo misma elijo unos videos, incluso hay actividades en donde los desafío a buscar videos en donde se explique mejor eso, o que ellos crean de que a partir de ese video entendieron mejor un concepto. Ahí nuestro rol cambia, nuestro rol no es de relator, sino que pasa a ser un rol de facilitador. No me gusta la palabra coach, porque no estamos haciendo coaching, pero sí facilitando el proceso de aprendizaje del alumno. Y muchas veces pasa que algunos dicen, bueno, pero ahora el trabajo de ustedes es menor. Están muy equivocados, porque el trabajo que uno hace para la preparación de las clases, para la preparación del material,
para la preparación para enfrentarse a estos nuevos alumnos es significativamente mayor que hacer una clase convencional donde uno habla y el alumno, en el mejor de los casos, hace que escuche. Y el aprendizaje global efectivamente se ve con mejores rendimientos que usando métodos convencionales. Es como aprender a hablar el idioma de ellos, aprender a usar los recursos que ellos están utilizando. En ello es muy natural. Y nosotros como profesores, que somos de otra generación, estamos en el desafío de aprender a aprender como ellos aprenden. Entonces ahí está el punto de quiebre quizás, donde las universidades en general, si bien hay cambios, si bien hay innovación, si bien hay toda una corriente tratando de ponerse al día con esto, efectivamente el cambio es más rápido que el proceso de adaptación que tienen los procesos educativos, al menos lo que es el mundo universitario. Y el tema es que es algo individual también. Uno es el que tiene que darse cuenta de que las cosas han cambiado y que es necesario poder adaptarse a ese cambio. Fíjate que ahorita estaba pensando precisamente en lo que era la escuela tradicional o la enseñanza tradicional, hablando de todo lo que era el sistema de poder, ¿no? Antes realmente la institución como educativa era lo que era la institución precisamente de poder, de que uno tendría que ir a la escuela para poder adquirir este conocimiento, y el ser profesor era ser autoridad, el ser el dar clases era todo una vocación, como dicen, pero también era un estatus y también era el poder controlar, un sistema de control, ¿no? En este hecho, ¿no? Y actualmente con internet se acaba de romper todo esto, porque cualquiera puede compartir conocimientos y podemos tener muchísimo alcance, incluso de lugares, como dices, podemos conocer lugares, costumbres. Antes no estábamos acostumbrados o no se podía, a menos que se tuviera el poder o el nivel adquisitivo para poder viajar, por ejemplo, o los libros que también salen caros, ¿no? Antes eran los libros normales de papel, y actualmente con esto, pues realmente era también, es un costo, ¿no? Todo esto es poder, en este sentido. Ahora, en este sentido, tú como docente, ¿cuál sería la demanda de tus alumnos? Que tú me comentas algo muy importante que se me hace interesante, el concepto que estás manejando, es aprender como docente a cómo aprenden ellos, ¿no? A cómo aprenden los alumnos. En este sentido, ¿cuál es la demanda de ellos? ¿Qué es lo que ellos te están demandando como profesor en estos momentos? Así en breves palabras, como una lista de 10 palabras, ¿qué sería lo que ellos te están demandando, por ejemplo? Bueno, yo diría que la mayor demanda que ellos nos están pidiendo es compromiso, que la educación sea más personalizada. Ellos no son números, o sea, valoran positivamente, por ejemplo, que uno intente, porque a veces es imposible, aprender sus nombres. Uno no habla con entidades, habla con personas y uno sabe el nombre de esa persona. Es muy difícil, pero por lo menos ver que uno intenta decir cómo es tu nombre, entonces tratar de después recordar el nombre y llamarlo por su nombre. Lo valoran muchísimo. El dominio de la materia, y que uno demuestre efectivamente que domina la materia. O sea, no se sienten muy insatisfechos cuando sospechan o perciben de que la persona que le estás enseñando no tiene un dominio de la materia. Eso lo ponen dentro de porque a nosotros nos hacen evaluaciones en cada semestre, y dentro de las cosas positivas es como que mencionan, o cosas negativas, dependiendo, qué tanto conoce esa persona de la materia que le está dando. Bueno, y básicamente es eso de romper con las estructuras tradicionales. Al principio el alumno, si bien demanda esta ruptura porque tiene una forma de aprendizaje diferente, también viene de una estructura en donde lo que es la escuela primaria y la escuela media, en donde su rol también fue pasivo. Entonces, pasarlo a un rol activo también exige por parte de los profesores de los primeros años hacer esa transición. No es inmediato. No podés activar a una persona, tenés que entrenarla para activarla. Entrenar para que el celular no sea solamente un dispositivo de
juego o de conexión, sino que también sea un dispositivo de aprendizaje, que va más allá de poder leer un libro o poder ver un video, sino que efectivamente sea un dispositivo que me ayuda a mi aprendizaje. Y eso es fundamental, sobre todo en lo que es primer año. Hacer el quiebre entre lo que es la educación básica y media hacia lo que es la educación en el ambiente universitario, incorporando estos elementos. Y destaca muy positivamente cuando se usan estos elementos dentro de la sala de clase. De todas maneras, como en el ranking de elementos positivos es el compromiso que uno tiene, la disposición que uno tiene para poder estar con ellos, y esta idea de personalizar, de que no son elementos con número en la lista, sino que son individuos y uno los puede identificar individualmente. Eso es sumamente positivo, y el conocimiento del área o de la materia con la que uno está dando. Porque ahora tienen elementos de comparación. Ahora pueden comparar tu clase con una clase del MIT, o una clase de Caltech, o una clase de Harvard. Ahora, como bien mencionabas antes, su elemento de comparación era solo con el medio en el cual ellos se movían. Ahora ellos pueden comparar asistiendo a un curso virtual en cualquier universidad y viendo los videos o participando de esos cursos. Bueno, y ya para cerrar, bueno, ¿cuál sería como en una frase lo que nos dejarías así como de enseñanza acerca del mejoramiento de la docencia? ¿Cómo ha ido cambiando este mejoramiento? ¿O se ha ido dando este mejoramiento de la docencia universitaria? El mejoramiento es continuo. El mejoramiento no va a cambiar nunca, no va a terminar nunca, sino que es algo que lo tenemos que hacer continuamente a lo largo de toda nuestra profesión. Así como enseñamos a nuestros alumnos que deben desarrollar el autoaprendizaje para poder adaptarse a esos cambios que en su disciplina se van dando, nosotros como profesores también tenemos que desarrollar esa capacidad de adaptación a los cambios que se vienen presentando, no solo desde las tecnologías y el uso de nuevos elementos dentro de la sala de clase y fuera de la sala de clase, por ejemplo, usando las aulas virtuales, sino fundamentalmente con los cambios que traen nuestros alumnos. Los alumnos van cambiando, por lo tanto, nuestra forma de acercarnos a nuestros alumnos tiene que ir adecuándose para garantizar este aprendizaje significativo. Si queremos enseñar a aprender en forma autónoma, nosotros, y adaptarse y crecer en función de los cambios que se producen, nosotros como profesores también tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios que se van produciendo dentro de nuestra sala de clases y fuera de nuestras salas de clases. Bueno, pues esto sería todo, mis queridísimos ciberescuchas. Muchísimas gracias, Lorena Berzopi, por compartir muchísimo tu experiencia como docente. Y bueno, pues hay muchas cosas que rescatar, y los invitamos pues para otro programa más de Voces por la Educación. Gracias, Lorena. Gracias allá a todos en Chile. Voces por la Educación. Un programa donde la experiencia y la voz de los expertos en materia educativa se hace presente. Voces por la Educación con Teresa Salazar.